Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La guerra de quienes defienden la fe contra la realidad, contra los hechos y contra el conocimiento pocas veces tiene un atractivo teatral como el que tuvo hace un siglo en un pueblo del sur de los Estados Unidos que con los 1,800 habitantes que tenía por entonces no parecía ser precisamente el escenario de una confrontación histórica entre el hecho de la evolución de las especies y la Biblia entendida al modo más fundamentalista del protestantismo estadounidense. Y todo esto comenzó con un joven profesor sustituto, John T. Scopes, de apenas 24 años de edad, con estudios de geología, que era más bien el entrenador de fútbol americano de la secundaria del condado de Rhea, cuya capital es precisamente Dayton, pero que sustituía sobre todo a los profesores de ciencias. Sabiendo eso, vamos al principio. El 24 de noviembre de 1859, el naturalista británico Charles Darwin publicaba sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese trabajo era resultado de estudios que Darwin había llevado desde que hizo un largo viaje en el barco Beagle, donde recorrió Sudamérica, Oceanía y el sur de África durante 5 años, de 1831 a 1836, y luego a sus años de trabajos con diversos naturalistas, con su propia labor como granjero y con numerosos experimentos que fue realizando al paso de los años para confirmar aquello que concluía. Aunque la visión general europea era que las especies eran inmutables, porque así lo había dicho Aristóteles, y al que no le guste ley del silencio y excomunión, cuando no palo y hoguera, ya algunos audaces, desde Anaximandro, también filósofo griego, habían visto que los hechos y el registro fósil que se conocía decían que las especies cambiaban, mutaban o evolucionaban. Esto era un hecho sustentado en la observación de la realidad. Lo digo porque no falta quien crea que Darwin inventó la evolución. No. La enorme aportación de Darwin fue la de empezar a desentrañar el mecanismo, la selección natural, que permitía que esa evolución se diera adaptando a las nuevas especies mejor a su entorno. Obviamente, los hallazgos de Darwin se han enriquecido y afinado al paso de siglo y medio, y hoy solo hablan de darwinismo y darwinistas los creacionistas de cuarta categoría, por ejemplo los que tenemos aquí en YouTube. Hoy la evolución se define sí con las raíces de Darwin y con las de Mendel, a quien Darwin no conoció, y con todo lo que se ha sabido en estos 150 años, formando la síntesis evolutiva moderna, que además sigue cambiando conforme conocemos mejor los mecanismos de la vida. Si usted lee algún día este libro que cambió el mundo, verá que Darwin omitió casi total y decididamente cualquier mención, sugerencia o análisis de la evolución del ser humano. Qué tonto no era el buen Charles. En un entorno cristiano, desde el anglicano de su Reino Unido hasta el catolicismo y el protestantismo en Europa, desafiar el relato del Génesis de frente era un tanto suicida. De hecho, el tema de la evolución humana, Darwin no lo tocó sino 12 años después en su libro El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Pero ese libro ni siquiera lo preveían quienes desde la tarde del mismo 24 de noviembre de 1859 que se publicó sobre el origen de las especies, pusieron el grito en el cielo porque Darwin decía que el ser humano procedía de otros primates. Que no lo decía, pero la idea se derivaba claramente de la lectura del libro y ofendía profundamente a los religionistas. El famoso debate entre Thomas Huxley y el obispo Wilberforce precisamente partía de la base de si el ser humano procedía de otros primates o no. Uno de los ofendidos al otro lado del mundo era un tal John Washington Butler, que había llegado a diputado en el Congreso local de Tennessee en 1923. El señor Butler era líder de la Asociación de Fundamentales Cristianos del Mundo y afirmaba que la Biblia era o debía ser la base del gobierno estadounidense y que el evolucionista que niegue el relato bíblico de la creación no puede ser cristiano. Lo cual, si lo piensa usted, es bastante agudo y acertado y pone en duda cómo muchos cristianos dicen aceptar los hechos de la evolución. Pero, independientemente de contorsionismos de ese tipo, Butler había leído además el libro Es verdad la Biblia del político, abogado y activista religioso fundamentalista William Jennings Bryan, que había sido 3 veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y que se oponía contundentemente a la teoría de Darwin y a su enseñanza por motivos religiosos, pero hay que decir que como humanista que era, también se oponía al darwinismo social y a la idea de que el darwinismo se pudiera aplicar tonta y no científicamente a otras cuestiones distintas de la evolución biológica, cosa que muchos tontos siguen haciendo hoy en día. En todo caso, William Jennings Bryan llamó a todos los que lo leían a pedir que se promulgaran leyes contra la enseñanza de la evolución.
El señor Butler, de profesión granjero, una profesión con la que ya debía haber visto la evolución en acción, hizo caso presentando un proyecto de ley que prohibía a los profesores de escuelas públicas negar el relato originario del Génesis y la enseñanza de que el ser humano había evolucionado a partir de animales inferiores. El Congreso de Tennessee votó a favor de la entonces llamada Ley Butler, según la cual un profesor desobediente cometía un delito menor sujeto a una multa de $100 a $500 por cada infracción. Poca broma si pensamos que $100 de 1925 equivaldrían a más de $1,800 de hoy, y el salario de un profesor era de entre $62 y $83 al mes. Un profesor, claro, como John T. Scopes. Muchas veces la simplificación del relato de la historia nos lleva a borrar el entorno de los protagonistas como si ese entorno le quitara validez a sus acciones. En este caso, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, la American Civil Liberties Union, ACLU, estaba dispuesta a sufragar todos los gastos de un juicio de prueba que desafiara la constitucionalidad de la ley Butler si encontraba un profesor de Tennessee dispuesto a ser el acusado. Lo anunciaron profusamente. Al mismo tiempo, el empresario avecindado en Dayton, George Rappleyea, vio la ley como forma de promover al pueblo y convenció al superintendente escolar Walter White y al abogado Sue K. Hicks a que se debía emprender un juicio sobre la ley Butler, y convencieron a Scopes, que había sido profesor sustituto de biología, de que fuera el acusado. Scopes había empezado a estudiar geología y había leído, bajo la influencia de su padre, la obra de Darwin, además de ser un convencido de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra. Dijo que la verdad no recordaba si había hablado de evolución humana con sus alumnos de secundaria, pero que estaba dispuesto a decir que lo había hecho y a ser el conejillo de indias de la ley. Juntos convencieron y aleccionaron a los alumnos de Scopes para que declararan que efectivamente el profesor enseñaba evolución humana. Así, lograron que se produjera la acusación bajo el mando del juez John T. Ralston, hombre que, por cierto, buscaba la publicidad a toda costa. Así se acusó formalmente a Scopes, y el dueño del diario Baltimore Sun aportó la fianza de $500 para evitar que el profesor acabara encarcelado en lo que se hacía el juicio. En realidad, el asunto podía haber sido una nota de pie de página en la historia, a no ser porque los empresarios de Dayton y otras personas interesadas en defender o atacar la teoría de la evolución empezaron a intervenir. Se echó a rodar una auténtica bola de nieve. Rappleyea invitó a H. G. Wells a participar en la defensa, pero desde el Reino Unido, declinó al no tener estudios de derecho, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Pero famosos abogados como John R. Neal se prestaron a defender a Scopes sin cobrar. Diversos diarios apoyaron a uno u otro bando, y leyendas como el controvertido periodista y crítico cultural H. L. Mencken, un ateo defensor de Darwin, hicieron las maletas para relatar los pormenores del juicio que venía en el pequeño pueblo. La Asociación de Fundamentales Cristianos del Mundo, del propio Butler, consiguió que del lado de la acusación participara el mismísimo William Jennings Bryan. Esto provocó que su adversario intelectual y religioso de mucho tiempo, que alguna vez había sido su amigo, miembro de la ACLU y defensor de la ciencia, Clarence Darrow, se ofreciera a representar gratuitamente a Scopes, diciendo: «Supe que la educación estaba en peligro por la fuente que siempre la ha obstaculizado, el fanatismo religioso». La prensa cubrió intensamente la llegada de Jennings a Dayton y también, por supuesto, la de Clarence Darrow. Por el pueblo de pronto aparecieron chimpancés vestidos de persona hasta con polainas y peluches de monos para defender o desacreditar la idea de la evolución humana. Para el 10 de julio de 1925, cuando comenzó el juicio, en Dayton había más fuereños que habitantes, periodistas, curiosos, militantes religiosos y estaciones de radio que lo convirtieron, por cierto, en el primer juicio transmitido a nivel nacional. El procedimiento en sí, estrictamente, solo tenía por objeto determinar si Scopes había infringido la ley Butler y por lo tanto debía ser multado según ella misma. Pero para quienes apoyaban a Scopes, el objetivo era más bien demostrar que la ley era inconstitucional, que era inaplicable ya que violentaba la libertad de cátedra y la libertad de expresión y por tanto debía ser derogada. Pero el juicio también tenía otro significado: el de los defensores de los hechos contra los defensores de la fe, de los progresistas contra los tradicionalistas, de la ciencia contra la teología. Era la época de nuevas ideas y nuevas expresiones artísticas que horrorizaban a los tradicionalistas y entusiasmaban a los progresistas. El jazz y el blues, los derechos de la mujer, el voto femenino, el cine, la radio, el arte cubista. El juicio se inscribía así en un contexto de cambio,
y su resultado influiría en un tema que hoy sigue siendo controvertido en los países fundamentalistas, principalmente Estados Unidos, y entre pequeños grupos fundamentalistas residuales en el resto del mundo. ¿Se deberían enseñar en las escuelas conocimientos que contradecían al libro sagrado de los cristianos? Agrégueselo usted a cualquier libro sagrado de cualquier religión. El espectáculo estaba servido. Dayton estaba de fiesta ese viernes 10 de julio. Las calles mostraban mantas con leyendas religiosas. Dios es amor. Lee tu Biblia durante una semana. Necesitas a Dios en tu negocio. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? En las calles se instalaban puestos de limonada para combatir el calor del verano. Se vendía todo tipo de cosas y se esperaba el resultado del juicio. En el pequeño tribunal de Ralston se amontonaron 600 espectadores, además de los periodistas, jurado, juez y equipos de defensa y acusación. Los procedimientos comenzaron con una oración, lo que provocó la primera objeción de Clarence Darrow. Se presentó el caso y se declaró un receso hasta el lunes. El domingo, por cierto, William Jennings Bryan fue el encargado del sermón en la iglesia metodista de Dayton. El lunes 13, al empezar el procedimiento, en realidad, la defensa se centró en argumentar la inconstitucionalidad de la ley Butler, algo que el juez rechazó sin más. Bryan se lanzó en su presentación a declarar que si la evolución ganara, la cristiandad desaparecería. Y Darrow respondió tronante: Scopes no está a juicio, está a juicio la civilización. Quedaba establecido que ese procedimiento judicial, más allá de cualquier otra consideración, sería una batalla entre los dos colosos del derecho y sus posiciones. Los alumnos de Scopes fueron llamados como testigos y declararon muy serios que el profesor les había enseñado que el ser humano y todos los demás mamíferos habían evolucionado a partir de un organismo unicelular, y los testigos de la acusación dieron por su parte sus testimonios acerca de la Biblia. Finalmente, el jueves 16, la defensa pudo llamar a su primer testigo, el doctor Maynard Metcalf, zoólogo de la Universidad de Johns Hopkins. Pero la acusación se opuso porque lo que se pudiera decir o no en favor de la evolución era irrelevante a efectos de lo que se trataba el juicio, la inocencia o culpabilidad de Scopes. El juez, sin embargo, permitió que el testigo hablara. Bryan, enfurecido, acudió incluso a burlas vastas, como la de que, según el profesor, el hombre no provenía ni siquiera de monos americanos, sino de monos del viejo mundo, lo cual además es cierto. La defensa respondió señalando la similitud de la acusación con quienes habían llevado a juicio a Galileo. Un buen espectáculo, buena radio, habría sido buena televisión, pero el juez decidió que el testimonio del científico no era admisible y ordenó al jurado que no lo tuviera en cuenta. Para entonces, en cosas más mundanas, el juez temía que el peso de tanta gente en su pequeño tribunal provocara el hundimiento del suelo, así que ordenó que el juicio se siguiera al aire libre fuera del tribunal. Allí, en la pared del propio tribunal, había una manta diciendo «Lee tu Biblia», y Darrow protestó, pidiendo que o se retiraba esa manta o se tenía que poner junto a ella otra que dijera «Lee tu evolución». El juez prefirió retirarla. Ante lo que era ahora una multitud de 5,000 espectadores, recordemos que el pueblo tenía 1,800 habitantes, la defensa leyó parte de las declaraciones por escrito de otros 8 científicos a los que el juez no había permitido declarar. Esas declaraciones incluían mucha información sobre biología que a través de la prensa escrita y la radio iban a llegar por primera vez a millones de personas, millones de estadounidenses y de gente por todo el mundo. El viernes 17, finalmente se produjo la escena culminante del juicio, una que, por cierto, es el mejor momento de la cinta Heredarás el viento, basada precisamente en el juicio, donde Gene Kelly hace el papel de H.L. Mencken, el periodista cínico, Spencer Tracy interpreta magistralmente a un abogado inspirado en Clarence Darrow y Frederick March al inspirado en William Jennings Bryan. Muy recomendable, aunque no es históricamente precisa. Lo que ocurrió en los hechos es que Clarence Darrow llamó como testigo al propio Jennings Bryan en su calidad de experto en la Biblia. A lo largo de un interrogatorio, Darrow primero hizo que Jennings afirmara contundentemente que cuanto se dice en la Biblia debe ser aceptado como se da allí, es decir, tal cual y sin interpretaciones, literalmente, pues es la palabra de Dios. A continuación, Darrow le fue haciendo preguntas a Bryan sobre el pez que se tragó a Jonás, el episodio en el que Josué hace que el sol se detenga, cuando en todo caso habría sido la tierra la que se detuviera, con consecuencias catastróficas, Noé y el diluvio, la tentación de Adán y la creación. Ante la insistencia de Darrow, Jennings acabó aceptando que quizás la Biblia no siempre tenía que tomarse literalmente, porque los 6 días de la creación, según el propio Jennings,
eran períodos y no días literales de 24 horas. El tenso intercambio terminó cuando Darrow le dijo a Jennings que presentaba objeciones a sus ideas tontas en las que no cree ningún cristiano inteligente del planeta. El juez Ralston declaró un receso e impidió que el interrogatorio siguiera al día siguiente, ordenando además que se borrara de las pruebas y que el jurado no lo tuviera en cuenta. Pero entre la opinión pública de entonces y de ahora, la derrota de Bryan durante el interrogatorio había sido estrepitosa. Para terminar el proceso, Darrow pidió al jurado que declarara a Scopes culpable, no inocente, culpable, para así poder presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Tennessee. Esto además le arrebató a Bryan la oportunidad de pronunciar un cuidadosamente preparado discurso de cierre que llevaba semanas escribiendo. El jurado estuvo de acuerdo con la petición de Darrow y después de deliberar durante solo 9 minutos declaró culpable a Scopes. Por tanto, el juez sentenció al profesor al pago de una multa de $100. Scopes, que no había prestado testimonio en el juicio, habló finalmente al concluirlo. Señoría, considero que he sido condenado por infringir una ley injusta. En el futuro, como lo he hecho en el pasado, seguiré oponiéndome a esta ley por todos los medios posibles. Cualquier otra acción violaría mi ideal de libertad académica, es decir, enseñar la verdad tal como lo garantiza nuestra Constitución, así como la libertad personal y religiosa. Considero que la multa es injusta. Los abogados, como muchas personas, se quedaron unos días más en Dayton. 6 días después del fin del juicio, William Jennings Bryan murió mientras hacía una siesta después de una abundante comida. Darrow seguiría viviendo hasta 1938, siempre agnóstico y seguro de que si no había existido antes de su nacimiento, ¿por qué o cómo podría existir después de su muerte?, desalentando a la gente a que acudiera a médiums para ponerse en contacto con él después de su fallecimiento. La ACLU presentó la apelación correspondiente ante el Tribunal Supremo del Estado de Tennessee, que un largo año después anuló la decisión, pero por un error técnico. Quien debió dictar la multa a Scopes era el jurado, no el juez. Por lo demás, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley Butler era totalmente constitucional y esa ley estuvo en vigor hasta 1967. El profesor Scopes, con el apoyo financiero de Darrow y de los científicos que había convocado para su defensa, obtuvo su maestría en geología y con ella trabajó en la industria del gas y el petróleo. Siempre defendió su papel. Asistió al estreno de la película Heredarás el viento y publicó sus memorias en 1967. Murió en 1970. Según algunos historiadores, el caso desmovilizó políticamente al fundamentalismo evangélico conservador en los Estados Unidos en buena medida hasta el surgimiento de la derecha cristiana en la década de 1970, pero eso no impidió que la lucha contra la teoría de la evolución, contra la idea misma de la evolución, siguiera hasta nuestros días y que a resultas del juicio la evolución saliera de los libros de biología de muchos estados de la Unión Americana hasta 1968. El caso inspiró numerosas obras de teatro como Heredarás el viento, que luego se convertiría en película, dramatizaciones en radio, libros, canciones, series de televisión y menciones o influencias en la cultura popular, incluidos por supuesto Los Simpson. Todo ello ha mantenido vivo el recuerdo del juicio, aunque generalmente sin mencionar el resultado, que Scopes había perdido y que había querido perder. En cuanto a canciones, por cierto, recomiendo Part Man, Part Monkey de Bruce Springsteen y la maravillosa Origin of Species, el origen de las especies de Chris Smither, que él suele anunciar diciendo que la evolución no es algo en lo que se pueda creer o no, simplemente sabes o no sabes. Y finalmente los organizadores de todo, Rapleya y sus asociados, lograron poner en el mapa para siempre a su pequeña ciudad de Dayton, que en 2024 tenía apenas todavía 7.796 habitantes, pero tenía también placas conmemorativas del juicio de los monos, las estatuas de Clarence Darrow y William Jennings Bryan y la declaración de su pequeño tribunal como edificio histórico. Hay que preguntarse si este juicio no solo fue relevante, sino sigue siendo relevante. Hoy que tenemos en las redes sociales a hordas de creacionistas que buscan el rechazo de la evolución, pero detrás de ese rechazo a la evolución que promueven está todo lo que ello implica.
la creencia en dioses, la aceptación de la autoridad de iglesias, pastores, sacerdotes y ministros, el control sobre tu vida, tus emociones, tu amor y tus posibles odios, que todo es parte de la experiencia religiosa. Quizás es bueno recordar que hay esa diferencia entre creer y saber, entre especular, suponer o creerle un libro escrito por pastores de cabras desinformados, probablemente bien intencionados, no lo niego, y atenernos mejor a los hechos, a los datos, a las evidencias, a las cosas que sabemos. En tiempos donde los hechos son desafiados desde el fanatismo, desde supuestas verdades reveladas, que ni son verdades ni son reveladas, está vigente la reflexión de Clarence Darrow. La ignorancia y el fanatismo siempre están ocupados y necesitan ser alimentados. Siempre se alimentan y se deleitan pidiendo más. Hoy son los profesores de la escuela pública, mañana los de la privada, al día siguiente los predicadores y las conferencias, las revistas, los libros, los periódicos. Después de un tiempo, su señoría, se produce el enfrentamiento entre hombres y credos contra credos, hasta que con banderas ondeantes y tambores resonantes, retrocedemos a las gloriosas épocas del siglo XVI, cuando los fanáticos encendían leña para quemar a los hombres que se atrevieron a aportar inteligencia, ilustración y cultura a la mente humana. Si miramos a nuestro alrededor, ese peligro no se ha disipado. La lucha no es solo contra la evolución, la lucha no es solo a favor de la religión, la lucha es para acabar con la principal de las libertades, la libertad de pensar, la libertad de cuestionar, la libertad de dudar, la libertad de no arrodillarnos ante nadie que diga que trae la palabra de Dios, al menos hasta que Dios se revele ante el mundo, que no debería costarle mucho trabajo, y nos diga a todos nosotros, ese es el que lleva mi palabra. Y precisamente porque estamos rodeados de fanáticos hambrientos de nuestra libertad que dicen tener la palabra de Dios sin demostrarlo, combatirlos no es un lujo, no es un postureo, es una necesidad de supervivencia, nuestra y de todos los que vienen detrás de nosotros. ¿No cree usted?